¿Cómo amar a alguien si no se le conoce? Pero Dios no solamente nos conoce, sino que nos ama tanto que nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Y también nos ha regalado dones, a unos más que a otros. Pero aunque sea un don, pero tenemos. Hoy vamos a hablar de 4 talentos que Dios nos dio, 4 de muchos. Hablaremos primeramente del don del tiempo. Ese don se nos ha dado por igual a toda la humanidad. Vamos a ver cómo podemos aprovechar el tiempo. Vamos a leer Efesios 5:16. Nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuáles son los días malos? Lo que estamos viviendo el día de hoy. Guerras, muerte, dolor, crueldad, sufrimiento. Esos son los días malos. Y dice que debemos de aprovechar el tiempo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Buscando la presencia de Dios, leyendo su palabra, teniendo una comunión con Él. Hay que entregarle el corazón para que Él nos dé de su espíritu y que podamos entender cómo hacerlo. Vamos a leer Hebreos 10:25. Nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Jesucristo. Y dice que debemos de congregarnos. Hay personas que dicen que no necesitamos congregarnos porque yo estoy bien con Dios. Yo no le hago mal a nadie y todo está bien. Y aquí Dios nos está diciendo que debemos congregarnos. Y no solamente congregarnos, sino apoyarnos, exhortándonos unos a otros. Entonces sí es importante congregarnos. Vamos a hablar del dinero que Dios nos ha regalado. Porque recordemos que todo es de Dios. El universo completo es de Dios. Entonces vamos a ver qué dice Malaquías 3:10 referente al dinero. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Él nos está invitando a que le probemos. Dice, pruébame. Dice, regrésame el 10% y vas a ver lo que pasa. Dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando está hablando de bendición hasta que sobreabunde, está hablando de toda clase de bendición. Bendición de sanidad, de prosperidad, pero sobre todo de espiritual, de una bendición espiritual. Nos da de su espíritu para que le podamos conocer. Él nos llena de bendiciones y nosotros regresamos el 10%. Vamos a mirar qué dice Génesis 28:22. Nos dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob le está diciendo a Dios que de todo lo que me des, yo te voy a regresar el 10%, porque Jacob ya entendió quién es Dios. No podemos obedecer y amar a alguien si no lo conocemos. Y aquí Jacob ya empezaba a entender quién era Dios. Por eso le promete regresarle el 10% de todo lo que Dios le diera a él. Yo también alguna vez le hice una promesa al Señor. Cuando Dios llegó a mi vida, yo también le dije, yo te voy a regresar también el 10% de todo lo que me des. Y Dios me ha dado hasta que sobreabunde. En todos los sentidos. Me ha hecho conocer su palabra. Ha llenado mi vida de bendiciones, tanto materiales como físicas. Me ha dado sanidad por completo. Y sobre todo, me ha dado de su espíritu, que eso es lo que más interesa. Vamos a hablar de los talentos que cada persona tiene. Hay personas que saben cantar, otras que saben predicar, otras que saben ayudar. El servir a Dios y el servir al ser humano, al prójimo, ese también es un talento. Y de hecho es el talento más grande. Amar a Dios y servirle, amar al prójimo y servirle, ayudarle. Vamos a mirar en Mateo 25:14 una parábola que nos habla de los talentos.
Dice la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ese es Jesucristo. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Es cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nació aquí, hasta casi los 33 años, y después subió al cielo cuando resucitó. Dice, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, o sea, el talento. Después de mucho tiempo vino el Señor. Eso es cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí le está diciendo, has puesto en obra todo lo que yo te regalé, has obedecido mi palabra y por lo tanto tienes derecho de entrar a la vida eterna. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Esos también irán al cielo, los que pongan en práctica, ya sea, si te dio 5 talentos, ponlos en práctica y Dios te dará más. Si te dio 2, ponlos en práctica, Dios te dará más, la vida eterna, aquí en esta tierra y también en la venidera. Y luego dicen, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí está hablando de la persona que se le dio un solo talento, en vez de haberlo puesto en práctica, por vergüenza, por timidez, por miedo, por lo que sea, no lo hizo. Dios le dijo, malo y negligente, o sea, no puso en práctica eso y por lo tanto no tendrá la vida eterna. A él no le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Así que es poner en práctica lo que Dios nos da, aprovechar los talentos. Vamos a hablar de nuestro cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 6:19 y nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí nos está diciendo Dios muy claro que no nos pertenecemos a nosotros mismos. El cuerpo de nosotros le pertenece a Él. Y aquí nos dice, ¿lo ignoráis? ¿Ignoráis? Bueno, ahora no lo ignoramos. Yo lo ignoré algún tiempo y hacía con mi cuerpo lo que me daba mi gana. Comía lo que sea, bebía lo que sea, vestía como sea. Pero cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, su luz, entendí que debo darle gloria también con mi cuerpo. ¿Y cómo? Vistiendo como a Él le agrada, comiendo lo que Él quiere que yo coma, bebiendo lo que Él quiere que yo beba, porque es por mi propio bien, porque con eso te mantienes sano. Dios quiere que seas feliz aquí y en la vida venidera, sobre todo. Vamos a leer 1 Corintios 10:31. Nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí nos está diciendo que todo lo que bebamos, que todo lo comamos, debe darle gloria a Dios. No que si como cualquier cosa y digo, ay, le doy gracias a Dios y es para la honra y gloria de Dios. Esas son solo palabras. Dice que debemos de comer como Él quiere que comamos. Y la dieta que Él quiere que comamos, que regresemos a esa dieta, está en Génesis. Vayan y busquen el principio de Génesis, ahí está la dieta que Dios nos dio para que nosotros podamos ser sanos y felices en esta tierra. Y debemos de poner en práctica eso, porque también en la nueva tierra comeremos como al principio. Entonces,
Les invito a que pongan en práctica esos talentos que nos dio, y no solamente nos ha dado esos talentos, nos ha dado muchos más, pero hablé solo de 4 por el tiempo. Entonces, vayamos a la palabra de Dios, conozcámosle para poderle amar, y obedeciendo es que podemos llegar a la vida eterna. Los invito a que le digan a Dios: yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero obedecerte, para que me digas en algún momento: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entren a mi reino. Ese es el gozo de mi Señor, el reino, su reino. Entonces, les dejo con este mensaje. Vayan a su palabra, conózcanle y vivan la palabra en ustedes. Que Dios los bendiga.